serie de cambios tanto anatómicos como funcionales, y dentro de los cambios anatómicos y funcionales vamos a poder apreciar que va a disminuir la respuesta inmunitaria citotóxica de la paciente. Esto significa que en cierta medida esta disminución de la respuesta inmunitaria citotóxica de la paciente puede favorecer en algunas circunstancias la colonización de ciertos microorganismos que pueden ser deleterios para el desarrollo y el crecimiento del producto. También dentro de estas modificaciones funcionales va a existir un aumento en la respuesta inmune adaptativa de la paciente. Esto va a hacer que el producto no sea rechazado, puesto que recordemos que se van a aumentar las respuestas inmunitarias a consecuencia del haloinjerto que representa el 50% del feto al provenir del gen paterno. Entre tanto, la inmunidad natural no va a sufrir ninguna modificación. Para hacer el diagnóstico de estas entidades que van a provocar alteraciones en el normal desarrollo del producto, tenemos que realizar el cribado, el análisis. Y este cribado nos permite detectar y prevenir las infecciones primarias a través de medidas higiénico-dietéticas y también a través de medidas clínico-laboratoriales que nos van a permitir hacer el diagnóstico temprano para realizar el mejor tratamiento y de esta forma disminuir, si es que ya se ha producido la infección, los efectos deleterios sobre el desarrollo del producto. Este cribado va a consistir en realizar un cribado de población, o sea, se va a seleccionar a los individuos susceptibles que se encuentran en riesgo, como por ejemplo en nuestro medio tenemos el Chagas, donde tenemos focos endémicos, y también vamos a tener el cribado serológico, donde ya esto se realiza en la institución a partir de el diagnóstico y la sospecha de que esta paciente pueda conllevar a su producto una infección congénita y perinatal. Y el cribado se debe realizar incluso antes de que la paciente quede embarazada, ¿no? En la consulta preconcepcional. Toda paciente que está en edad reproductiva es nuestra obligación orientarla, hacerle un interrogatorio sobre si existe o no la posibilidad de tener el S-TORCH, que si ésta llegaría a embarazarse puede complicar el desarrollo de su producto. No es lo mismo que la paciente quede infectada en el primer o segundo trimestre o en el tercer trimestre, puesto que en el tercer trimestre sabemos que es mucho más deleterio alterar el desarrollo del feto, puesto que nos vamos a enfrentar en la tercera, octava semana del desarrollo al periodo de organogénesis. Existen requisitos para realizar el cribado de poblaciones. Entre ellos, y los más importantes que podemos mencionar, es realizar el diagnóstico antes que la paciente se embarace, para tener una historia natural de la enfermedad y poder realizar el tratamiento previo a la concepción. Si esto no se puede realizar, debemos realizar el diagnóstico precoz para realizar el tratamiento oportuno y de esta forma evitar los efectos que estos microorganismos pueden provocar en el desarrollo del producto. Y estos trastornos que pueden provocar estas alteraciones en el producto pueden ser tanto desarrollos anatómicos o desarrollos psicológicos que pueden alterar el normal funcionamiento del producto. El cribado, los consensuados, los que se deben realizar, eso quiere decir en forma obligatoria, es para la rubiola, la sífilis, la hepatitis B y el VIH. Y como podemos ver, estas entidades deben ser diagnosticadas en la etapa preconcepcional, antes del embarazo y en los 3 trimestres del embarazo, así como también debe hacerse el seguimiento después de concluido el tratamiento hasta que la prueba se negativice. Luego tenemos la toxoplasmosis, así como también el diagnóstico del herpes virus, el citomegalovirus, la varicela y el papovavirus, que son los más frecuentes. En cuanto a la transmisión vertical, esta hace referencia a que los organismos pueden atravesar de la madre hacia el producto.
¿Y cómo pueden atravesar? A través de las células germinales, a través de la placenta, de la leche y del contacto directo de estos microorganismos a través de las superficies que pueden contaminar al recién nacido. La infección puede producirse antes del nacimiento y esta va a ser a través de la vía vertical, la más conocida, que es la congénita, durante el parto, infección perinatal, y esta se presenta cuando el producto atraviesa el canal del parto y este canal del parto está infectado por estos microorganismos, como sucede con la sífilis, ¿no? O después del parto, cuando ya vamos a tener las infecciones neonatales. ¿Qué entidades implica el TORCH? Va a implicar la toxoplasmosis, la listeriosis, la rubiola, el citomegalovirus y el herpes. Todas se transmiten de manera vertical. A este TORCH vamos a asociar la S, que viene de sífilis, por eso S-TORCH. Todas estas entidades se van a caracterizar por provocar abortos, embarazos prematuros, partos prematuros, retardo de crecimiento intrauterino e incluso óbito fetal. Además que también se van a caracterizar estas por la presencia de petequias, hiperbilirubinemia y trombocitopenia. Estas van a tener un efecto nocivo sobre el desarrollo del sistema nervioso central del feto, provocando lesiones cerebrales que pueden provocar retardo mental y psicomotor, así como malformaciones como hidrocefalia, microcefalia, hepatomegalia, esplenomegalia y calcificaciones hepáticas. Todo ello se presenta entonces en este conjunto del S-TORCH, asociando específicamente a la S que es sífilis, la hidropresía fetal y el polidramnios. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de estas entidades nosológicas? En la madre se debe realizar un examen clínico y serológico que como estamos viendo durante la práctica, se solicita en el carnet de control perinatal base. En el feto también lo mismo, se realiza la serología y el cultivo. Antes del nacimiento, a través de la amniocentesis, que es la punción aspiración transabdominal transuterina del líquido amniótico, o la cordosintesis, ¿no? Punción aspiración de las microvellosidades del colon. O solicitar imágenes como la ecografía, donde podemos ver ya la transluminiscencia local, como podemos recordar cuando veíamos exámenes de bienestar fetal, y también de los anexos ovulares, ¿no? Para poder ver la ultraestructura placentaria y ver si esta está desarrollándose adecuadamente o tiene alguna alteración. Una vez que se ha producido la conclusión de la gestación, realizar el examen clínico del recién nacido, solicitar serologías tanto en la sangre para el recién nacido, así como también un examen general de orina, e imágenes como la ecografía, la tomografía y la resonancia que me permiten hacer el diagnóstico de las consecuencias que haya podido provocar la presencia de estos microorganismos durante el desarrollo del producto. Aquí vemos los virus, bacterias, protozoos, hongos y micoplasmas que atraviesan la placenta y que van a provocar malformaciones congénitas durante su desarrollo. Dentro de los virus tenemos la rubiola, tenemos las distintas cepas del herpes virus, el herpes zóster, del virus de la hepatitis, el herpes zóster, el herpes virus, el citomegalovirus, el papovavirus y el papiloma humano, ¿no? Que está implicado acá. Ojo. Las bacterias como el Treponema pallidum, el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocitógenos. Y dentro de los protozoos, el Toxoplasma gondii. Dentro de los hongos tenemos dos, la Malacia y la Candida. Y dentro de los micoplasmas tenemos el hominis y el Uroplasma uriatilicum. Y empezamos a describir cada una de ellas, pero desde el punto de vista que nos interesa, desde el punto de vista perinatal. Entonces, la toxoplasmosis es una zoonosis endémica producida por el Toxoplasma gondii, cuya vía de infección es la alimentaria,
en este caso la vertical, donde el humano juega un papel de intermediario. Se puede transmitir por vía transfusional, por trasplante de órganos y contacto directo con las heces de los felinos. Su frecuencia para provocar una toxoplasmosis congénita es del 25 al 33%, ¿no? Una transferencia vertical. El cuadro clínico puede ser aguda, subaguda, crónica o congénita. Ojo, esto debemos tomar en cuenta. El riesgo de infección es mayor a medida que avanza la gestación, pero estamos diciendo riesgo de infección, o sea, cuando el producto se infecta ya en etapas avanzadas del embarazo va a haber más probabilidad de infectarse, pero el riesgo de afección es mucho mayor cuando el producto está en las primeras etapas del desarrollo, específicamente en el periodo de organogénesis. Esta toxoplasmosis va a provocar una vellitis crónica que va a evolucionar a una intervillositis histocitaria, donde se van a formar después, ulteriormente, los quistes parasitarios. El diagnóstico. La detección del toxoplasma gondii por inmunoperoxidasa, o también se puede realizar el cultivo o el PCR, o la anatomía patológica una vez que se ha producido la expulsión de los anexos fetales a través de la placenta. ¿Qué debemos solicitar nosotros en el carnet perinatal BESA? High toxoplasmosis, ¿no? En el carnet de perinatal base, entonces yo debo solicitar high toxoplasmosis. Si este me sale positivo, debo confirmar a través de la ELISA para toxoplasmosis y de una vez confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento. Como podemos ver, el tratamiento se puede realizar durante todas las etapas de la gestación, dependiendo del medicamento que vamos a utilizar. Un ejemplo, en el primer trimestre se puede utilizar la espiramicina 1 gramo cada 8 horas y después se puede continuar entre el quinto, séptimo y noveno mes con el mismo medicamento. Cuarto, sexto y octavo mes para intercalar esta medicación se utiliza la pirametamina, ¿no? Con una carga diaria de 25 miligramos cada 6 horas. Como podemos observar, se puede tratar la toxoplasmosis, pero como habíamos mencionado al inicio, es mejor la prevención en la consulta preconcepcional. Entonces, prevención primaria, como mencionaba, ¿no? Los alimentos, los vectores que pueden ser alimento de los gatos, de nuestros felinos, entonces hay que tomar sumo cuidado antes de lograr embarazarse, ¿no? Entonces, todas las niñas, aquellas que tienen sus gatitos, antes, si quieren embarazarse, hacerse una prueba de toxoplasmosis. E incluso si tienen ya igual sus niños, ojo, pueden hacerle el análisis ya a sus niños porque la toxoplasmosis no solo va a afectar a las mujeres en edad reproductiva, también afecta a los niños, a los ancianos e incluso a los varones, que se va a ir a depositar al sistema nervioso central estos quistes de toxoplasma, se van a calcificar y van a ser consecuencia también de retardo mental a medida que avanza la edad del paciente masculino. Prevención secundaria. Entonces, si una paciente es toxoplasma positivo, entonces 6 meses antes de que se embarace yo debo negativizar la prueba y se supone que ha iniciado el tratamiento para evitar la transmisión vertical. Aquí están los controles que se realizan a las pacientes positivas, ¿no? Espectromicina para negativizar la prueba y evitar la transmisión vertical. PCR, que es el 100% sensible y específica para el diagnóstico en cuanto a la amniocentesis y poder analizar el líquido amniótico. Se puede realizar un control imagenológico a través de la ecografía o la resonancia. Luego pasamos a la sífilis. Bueno, lo que nos interesa, como mencionamos, la sífilis congénita. Se puede producir esta a través del paso transplacentario de las espiroquetas que van a llegar a infectar al producto o a través del paso del producto por el canal del parto, cuando se ubica específicamente en el cuello del útero, en la cavidad vaginal o en el anillo vulvar. El paso transplacentario es mucho más frecuente entre la semana 16 y la semana 28, ¿no? Cuando estas espiroquetas atraviesan
la barrera placentaria y llegan a infectar al producto. La eficacia del tratamiento es del 100% en cualquiera de sus dos fases, pero una vez que ya ha provocado sus consecuencias, ya no se puede revertir las consecuencias que ha producido en el desarrollo anatómico del feto. Su prevalencia del 1 al 3% se clasifica según su prevalencia en temprana o tardía. Cuando se presenta en menos de los 2 años, vamos a tener secundarismo como periostitis, osteocondritis, coriza, pénfigo palmoplantar e hidropesía fetal, asociada a hepatoesplenomegalia. Después del segundo año de vida, vamos a tener ya poder observar las consecuencias que ha provocado esto en el desarrollo anatómico del producto, como la triada de Hutchinson, las eminencias de Parrot, gomas y signos que van a ir a localizarse en el sistema nervioso central, que se conocen como gomas neurosifilíticas. También va a asociarse a micrognatia, articulación de glúton, paladar ojival, tibia sensable, nariz sencilla de montar y escápulas escafoideas. ¿Cuál es la conducta? Entonces, solicitar RPR o BDRL para sífilis asociada también a la prueba rápida de VIH. Antes de utilizar el tratamiento es importante realizar la prueba de cutirreacción para ver si la paciente es o no alérgica a la penicilina y poder iniciar el tratamiento. Tener siempre presente que el tratamiento alternativo, si es alérgica a la paciente, es la eritromicina, pero ojo, este es efectivo para la madre, no así para la enfermedad congénita. Y en ningún momento se debe utilizar tetraciclines por los efectos deleterios que produce en los dientes y en los huesos del recién nacido. Algo también que se debe tomar en cuenta es que a las pacientes que han dado a luz y han dado positivo para la sífilis no se debe cohibir la lactancia materna. Tratamiento. Aquí tenemos los tratamientos que generalmente están en base a la penicilina, que tiene un efecto eficaz, como hemos mencionado, se cura al 100% en todos los casos. Luego tenemos la rubiola. Bueno, la rubiola va a afectar al producto a través de la placenta, pero la ultraestructura compleja de la placenta va a alterar su intercambio, provocando una interferencia en su función placentaria, provocando el desarrollo de alteraciones tumorales, alteraciones inmunológicas, alteraciones en el metabolismo, en el desarrollo normal, funcionamiento de la placenta y así como también su función mecánica. También va a provocar por su proceso de provocar la infección, asfixia, hidropesía fetal, daño neurológico y otras malformaciones. Y como hemos visto, la rubiola, al igual que los otros componentes del TORCH, es consecuencia de partos prematuros, abortos y retardo de crecimiento intrauterino. Ojo, acá en el retardo de crecimiento intrauterino, ¿no? Muchas veces, y hemos mencionado que el retardo de crecimiento intrauterino generalmente en nuestro medio es atribuible a la hipertensión inducida por el embarazo, pero en muchas situaciones nos damos cuenta cuando realizamos la serología para rubiola que la causa del retardo habrá sido el proceso infeccioso, ¿no? Que ha provocado la detención del crecimiento y del desarrollo del feto. Entonces la rubiola va a producir una placentitis donde se va a provocar la alteración del epitelio de las vellosidades coriales y estas van a provocar una lesión endotelial de los capilares, provocando una viremia fetal. La viremia fetal a su vez se va a traducir en una infección crónica que directamente puede producir una disminución de la actividad mitótica, por eso el retardo de crecimiento intrauterino, y a su vez va a producir una angiopatía obliterante, disminuyendo el flujo sanguíneo uteroplacentario, entonces va a provocar una disminución del aporte de nutrientes y oxígeno. También una citólisis con muerte de celular, que también se va a traducir en retardo de crecimiento
intrauterino. Y cuando se presenta en etapas tempranas del desarrollo, va a provocar rupturas cromosómicas que van a condicionar ya desde el punto de vista genético el retardo de crecimiento intrauterino. Igual, el riesgo de infección es mayor cuando el producto ya está en etapas avanzadas del desarrollo, pero el riesgo de afección es mucho más deleterio en la etapa de organogénesis, la tercera a la octava semana del desarrollo. Su transmisión es aérea y esta va a estar asociada a la eliminación prolongada. Existe una viremia que es el periodo de incubación o periodo clínico, que es un periodo asintomático, donde se va a caracterizar por la presencia de necrosis endotelial. El riesgo fetal depende si estos pacientes son inmunes. En el tercer trimestre va a provocar alteraciones en un 10 al 15%. Si estas pacientes son susceptibles en el 20%, dependiendo. Vean, el efecto es mucho más frecuente o más deleterio en el primer trimestre, con 69%, al segundo trimestre en el 24%. Y todas ellas van a producir o van a desarrollar embriopatía, ¿no? Que generalmente es grave entre el 5 y el 7%. Se va a ver sí o sí una alteración en cuanto al desarrollo del producto. Si esta se va a presentar en el primer trimestre, vamos a tener la triada de Greg, que se caracteriza por malformaciones cardiovasculares, alteraciones auditivas y defectos oculares. A ellos se van a asociar persistencia del conducto arterioso, microcefalia, retardo de crecimiento y hepatoesplenomegalia. En el segundo trimestre, que representa el 35% de la transmisión vertical, estos productos van a tener hipoacusia, púrpura trombocitopénica y retardo psicomotor. A estas se pueden asociar otras manifestaciones que pueden o no estar presentes, ¿no? Como la hepatoesplenomegalia, la miocarditis, la neumonitis, la hemólisis, la meningoencefalitis y la miositis. La triada de Greg es la que se va a presentar, pero como una regla en aquellos productos que han sido infectados por la rubiola. Si bien se puede ver estas alteraciones en el momento del nacimiento o unos días después de producidos el nacimiento, existen algunas que se van a manifestar en etapas más prolongadas de la vida, como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Addison, el queratocono, así como también desarrollo puberal precoz y la estenosis esclerosante o la panencefalitis esclerosante, ¿no? Que si bien se han provocado en el momento del desarrollo, pero su manifestación, como les menciono, va a ser varios años después del nacimiento. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Por la búsqueda de anticuerpos, ¿no? En toda mujer con embarazo confirmado, en toda mujer en contacto con infectados y en toda mujer que presenta racha alérgico se debe sospechar la presencia de rubiola y debo solicitar el examen para la detección de anticuerpos. En el recién nacido se debe solicitar la detección de IgM, que es específica para la detección de rubiola. En todo niño con retardo de crecimiento intrauterino o con todo niño que presente el TOS, ¿no? Entonces, no solamente que presente rubiola, sino que pueda presentar toxoplasmosis, citomegalovirus, herpes virus o rubiola. Profilaxis. Bueno, vacunación masiva en nuestro medio. Se han lanzado varias campañas, pero se pueden seguir presentando casos esporádicos, como se ha visto en nuestra institución. Tenemos el citomegalovirus. Bueno, el citomegalovirus es una viropatía más frecuente y es la causa más frecuente de infección perinatal, congénita y adquirida, como podemos apreciar. Los riesgos de infección perinatal es durante la primoinfección, entre el 0,2 al 1,8% durante la reactivación. Esta es mucho más frecuente en la población en un 2%, y en la infantil también en un 2%. Este citomegalovirus puede ser sintomática o asintomática. ¿Qué quiere decir esto?
que las mamás, si son portadoras del citomegalovirus, no van a tener ninguna manifestación, pero van a transmitir este proceso infeccioso a su recién nacido. Y generalmente se caracterizan por reinfección y recidiva, o sea, se van constantemente en un círculo rotando entre recidiva, reinfección, curación. De esta forma es casi complicado controlar este proceso infeccioso que es la citomegalovirus. Se puede contagiar de forma congénita, que puede ser también sintomática o asintomática. Cuando es asintomática, generalmente las secuelas son menores en el producto. También puede ser perinatal a través de la lactancia materna o de las secreciones vaginales cuando el producto está atravesando el canal del parto. Y esta perinatal también puede ser sintomática o asintomática. Cuando es sintomática, generalmente se asocia a neumonitis en el recién nacido. Otras alteraciones congénitas que va a provocar en el desarrollo del producto del citomegalovirus son las púrpuras, las petequias, la hepatosplenomegalia, la ictericia, así como también va a provocar el desarrollo disminuido del perímetro cefálico, condicionando la microcefalia, convulsiones, lesiones oculares, entre ellas las dos más frecuentes, que es la corioretinitis y la microptalmia. ¿Qué secuelas va a dejar en el recién nacido? Sordera neurosensorial, que generalmente es bilateral, alteraciones del lenguaje, microcefalia, bajo coeficiente intelectual, presencia de convulsiones, cegueras, déficit de expresión y parálisis, así como también paresis. El diagnóstico es clínico y la detección del ADN del virus, que se puede realizar a través del examen de orina, la saliva, la sangre o secreciones vaginales. También se hace el diagnóstico específico a través del ELISA, ¿no? Donde vamos a poder ver la detección de la IgM, que nos va a permitir confirmar la presencia del citomegalovirus. Tratamiento. Ojo, no hay medidas terapéuticas útiles. La recomendación es tratar solo al recién nacido portador de una infección grave con ganciclovir, ¿no? Y esa es la dosis. Tiene una alta toxicidad, pero este ganciclovir sobre el recién nacido. Y se debe inhibir en las mujeres la lactancia materna. Luego tenemos el herpes virus. Igual, la detección es el DNA del virus. Su incidencia es del 1 al 13% y se presenta en un 80% en los recién nacidos vivos. La infección materna generalmente es recurrente y la incidencia de la infección intrauterina por herpes virus es menos del 10%. Generalmente, la transmisión del herpes virus es por vía ascendente. ¿Dónde se produce esta infección del recién nacido? Durante el paso por el canal del parto, que este canal del parto está infectado por el herpes virus en el cuello del útero, en la región vulvar, o sea, en el anillo vulvar, que el producto al atravesar durante el parto va a ser establecer contacto con estas lesiones herpéticas donde se va a infectar y va a adquirir el virus. Las complicaciones embriofetales. Generalmente los productos infectados en las etapas tempranas del embarazo, estas van a concluir en aborto. Luego tenemos también el retardo de crecimiento intrauterino. Entre los defectos congénitos tenemos la microcefalia, la hidranencefalia, calcificaciones y retardo psicomotor. Tenemos encefalitis y sepsis. Y cuando el recién nacido es infectado al atravesar el canal del parto, este va a afectar la boca, los ojos y la piel del neonato. Y también puede provocar ictericia, necrosis hepática, necrosis suprarrenal, pulmonar y cerebral. Diagnóstico. Bueno, en todas las pacientes con serología positiva puede ser esta asintomática, pero portadora del herpes virus. Entonces, debemos analizar de manera exhaustiva la región vulvo-vagino-perineal
para ver si existe la presencia de dolor, eritema o vesículas, específicamente en el cervix, la vagina y el cuello, o incluso la disuria, porque este también puede ir a infectar la mucosa del meato urinario. Sus complicaciones en la mujer puede provocar cistitis, en el producto meningoencefalitis y encefalitis. Entonces, estas alteraciones deben ser tomadas con mucho interés durante el análisis de la paciente antes de realizar incluso la atención del parto. Entonces, el diagnóstico materno, si bien ya está establecido el diagnóstico, no vamos a poder realizar el tratamiento en forma temprana, pero sí podemos realizar la prevención y de la adquisición del herpes virus por el producto. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? Que si una madre tiene lesiones eritematosas, herpéticas en el cuello, en la vagina o en la región vulvar, la indicación de la conclusión del embarazo debe ser la cesárea para que este producto no establezca contacto con las lesiones herpéticas y pueda infectarse. En cuanto a la conducta terapéutica, bueno, durante el embarazo generalmente se realiza una conducta expectante. Debemos realizar la madurez pulmonar, puesto que este puede ser desencadenante de trabajo de parto prematuro, y realizar la cesárea electiva, como les decía, para evitar que este producto entre en contacto con las lesiones herpéticas. Luego podemos realizar aciclovir a la madre durante el proceso de la primera infección, la recurrencia o la profilaxis de la recurrencia. En el recién nacido, ya les he dicho, el mejor tratamiento para el recién nacido es la cesárea electiva para evitar el contacto con las lesiones herpéticas. Bueno, y aquí tenemos el resumen del cuadro del herpes virus, donde generalmente se va a presentar con un cuadro clínico asintomático o asintomático, donde vamos a tener la sospecha de la presencia del herpes virus, ¿no? Entonces puedes realizar una interconsulta para ver la verificación y la confirmación a través de la biopsia, el citodiagnóstico o el cultivo. De ahí vamos a ver si es positivo o negativo y realizar una intervención, ya sea de vigilancia o para poder realizar medidas preventivas para evitar que el producto se infecte, ¿no? Podemos ver el monitoreo que nos permite controlar todas estas alteraciones y realizar la medicación, pese a que puede ser deleterio la utilización de la aciclovir en la paciente para el recién nacido, pero debemos tratar de prevenir las secuelas que va a provocar en el recién nacido. Por último, tenemos la listeriosis, y esta es una antropozoonosis con una bacteria gram positiva, ¿no? El reservorio natural son los roedores y los animales domésticos. La infección materna se produce por contaminación directa de los alimentos. La infección intrauterina es vertical y la infección intraparto también se produce por vía ascendente, ¿no? Cuando el producto está atravesando el canal del parto. Y luego tenemos la infección neonatal. Igual, este es consecuencia de abortos a repetición, óbitos, presencia de retardo de crecimiento intrauterino y la presencia de defectos congénitos como microcefalia, retardo psicomotor y calcificaciones. Y también en el recién nacido ya va a provocar sepsis. Estas lesiones por la listeriosis se ubican con frecuencia en la boca, los ojos y la piel. Y para su diagnóstico se realiza ELISA para la listeriosis, ¿no? Que nos confirma la presencia de estos anticuerpos y poder realizar el tratamiento. Y como podemos apreciar, el tratamiento es simple. Ampicilina 1 gramo cada 6 horas una vez realizado el diagnóstico. Si tienen alguna pregunta. Doctor, Sí. Doctor, quería consultarle en cuanto al examen que tenemos programado para la próxima semana, doctor. A solicitud de mis compañeros, doctor, y de mi persona, por favor, le queríamos solicitar igual a usted si podría darnos un día más, doctor, para poder estudiar y así dar el día miércoles nuestro examen, doctor.
A ver, cachito, espérame. Está bien, doctor. ¿Cuándo es? El 28. El martes es tu examen.